Buenos días, hermanos. Good morning. How are you? Es un privilegio para mí estar con ustedes y poder traer la palabra de Dios el día de hoy. Necesitas prenderlo, creo ahí. Okay. Check. Ahí está. Perfecto. Mi nombre es Leonardo López My name is Leonardo Lopez, y soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Sola Gracia en Riverton. and I'm one of the pastors at the Iglesia Bautista Sola Gracia in Riverton. El otro pastor es Pastor Isaac, que está aquí al lado. And the other pastor is myself. Y agradezco al Señor por su apoyo. Praise God for his support. He estado su servidor pastoreando ahí un poco más de 7, 8 años. I've been there pastoring about 7 to 8 years. Tenemos el ministerio de residencia We have the residency program, que a través de un año preparamos hombres para enviarlos a plantar iglesias hispanas. that throughout 1 year we prepare men to go plant the church. Así que en los últimos años el Señor nos ha dado por gracia el privilegio de comenzar 6 iglesias hispanas. So we've been able to start 6 churches out of that residency program. Iglesia Bautista Sola Gracia de segunda y tercera generación, el pastor Isaac. So Sola Gracia Church, that's the church that I'm pastoring. Second generation Hispanic church, English speaking. Iglesia Bautista Redención en Ogden. Iglesia Bautista Redención, so Redemption Church in Ogden, El pastor Armando López. Armando Lopez. Iglesia Bautista Gracia Infinita en Bakersfield, California. Infinite Grace or Gracia Infinita in Bakersfield, California. Iglesia Bautista Gracia y Verdad en Boise, Idaho. In Boise, Idaho. Gracia y Verdad. Gracia y Verdad. Truth and Grace. True and the grace. Yeah, true. Yeah, Truth and Grace. Iglesia Bautista Gracia Soberana, el pastor Daniel Sovereign Grace, Telles. like we just heard about from Pastor Daniel. Iglesia Bautista Ríos de Gracia en South Jordan. Rivers of Grace in South Jordan. Jordan. And it's Los hermanos Raúl Mendoza. So, queremos continuar con esta visión We want to continue with this vision, y necesitamos sus oraciones. and we need your prayers. Los hispanos necesitan el Evangelio The Hispanic people need the gospel con urgencia with urgency, y estamos dispuestos a hacerlo. and we're willing to do it. Así que sin más preámbulos, yo quiero entrar a este tema. So I want to get into the theme now. Me dejaron el tema más difícil. They left me with the most difficult topic. Vamos a ver cómo salimos. Let's see how we come out of this. Todo miembro es un teólogo Every member is a theologian, y lo que queremos ver es cómo nosotros, lo que creemos nosotros, determina cómo vivimos. and so we want to see how what we believe determines how we live. He tomado información y también parte del bosquejo de esta conferencia del libro Tú eres un teólogo. I've taken a part of this sermon from the book You Are a Theologian, De Jen Wilkin y J.T. English. Wilkin. Jen Wilkin Jen Wilkin and and J.T. English. J.T. JT. English. There we go. So the name is, yeah, we don't need to translate the name. No sé si ese libro está por aquí. I don't know if that book's over here Yeah. anywhere. Okay. Pero bueno, la base, y solamente voy a mencionar el pasaje de 2 Timoteo 2:15. I'm just going to mention the passage, but I'm basing it off of 2 Timothy 2, Chapter 2, verses 15. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Do your best to present yourself to God as one approved, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, a worker who has no need to be ashamed, que maneja con precisión rightly handling la palabra de verdad. the word of truth. Y eso es importante para nosotros. And that's important for us. Manejar con precisión la palabra
de verdad. to rightly handle the word of truth. Quiero darles algunas estadísticas que Lifeway hicieron junto con el Ministerio Ligonier. I want to give you some statistics that the Lifeway Research and Ligonier Ministries they conducted a survey off of that. Hicieron una encuesta con varios cristianos que asisten a nuestras iglesias They conducted a survey with several Christians that go to our churches, y era sobre lo que entendían acerca de la teología cristiana. and it was about what they understood regarding the theology, Christian theology. Se va a sorprender de los resultados de esta encuesta. You're going to be surprised by the results of this survey. La primera dice que Dios aprende y se adapta a diferentes circunstancias. The first is that God learns and adapts to different circumstances. El 48% de los evangélicos estuvo de acuerdo en esto. 48% of evangelicals agree to that statement. Todos nacen inocentes ante los ojos de Dios. Everyone is born innocent in the eyes of God. El 65% de los evangélicos estuvo de acuerdo. 65% of those evangelicals that were surveyed agreed to that statement. Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam. El 56% de los evangélicos estuvo de acuerdo. God accepts the worship of all religions, including Christianity, Judaism, and Islam, and it was a 56% agreement among evangelicals. Escuche la siguiente. Listen to the next one. Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios. Jesus was a great teacher, but he was not God. El 43% de los evangélicos estuvo de acuerdo, 43% of people agreed to that. en comparación al 30% en el 2020. But in 2020, 30% agreed. Amados hermanos, un número alarmante de cristianos profesantes That's an alarming number of professing Christians no entienden ni se adhieren a las creencias cristianas. that don't understand or adhere to the basic Christian beliefs. Carecen de comprensión teológica. They lack theological comprehension. Y lo peor de eso es que las tendencias, que la brecha de conocimiento hacia futuro no está mejorando. And the sad thing is that this gap of lack of knowledge is not improving. Va empeorando. It's getting worse. Aquí entra la importancia de la teología, This is where the importance of theology comes in. de estudiar teología, Studying theology, de aprender teología to learn y theology, lo más importante, vivir la teología. and to live theology. Así que yo quiero comenzar con la primera pregunta, So I want to begin with the first question, con lo básico. with the basic. ¿Qué es teología? What is theology? Y esta es una respuesta simple, That's a simple answer. se divide en dos, You can split that word in two. teos y logos, Theos, logos, que es teología that's theology, o palabras sobre or Dios. words about God. Es el estudio de Dios. It's the study of God. Ahora, con esta definición podemos definir que toda persona es un teólogo, So with that word, we can actually say that every person is a theologian porque toda persona conoce, vive y enseña ciertas cosas de Dios. because every person knows, lives, and teaches something about God. R.C. Sproul dijo, todos somos teólogos. R.C. Sproul said everybody's a theologian. La única pregunta es si somos buenos o malos. The only question is whether we're good theologians or not. Ahora, este concepto es muy mal interpretado dentro de nuestras iglesias, Now, this is quite often misunderstood in our churches porque cuando hablamos de teología o teólogos, because when we speak about theology or theologians, pensamos solamente en eruditos we may think about just those scholars o en pastores or pastors o en maestros de seminario. or seminary professors. Nos decimos a sí mismos, yo sé que no soy teólogo, We say to ourselves, I know I'm not a theologian. sé que mi esposa no es teóloga, My wife's not a theologian. sé que mis padres no son teólogos. My parents are not theologians. ¿Cómo puede todo el mundo ser teólogo? How can everybody be a theologian? Ahora, si yo soy teólogo, Now, if I'm a theologian, entonces ¿por qué necesito ir al seminario? then why go to seminary? Vine al seminario para poder ser un teólogo, I came to seminary to be a theologian, no porque ya soy teólogo. not because I'm already one.
Amados hermanos, esta es una confusión. There's a confusion. Y ciertamente los pastores, los líderes ministeriales y los profesores tienen palabras de Dios y son teólogos. Certainly pastors, ministry leaders, professors, they have words to say about God, Pero también la tienen las mamás, but also mothers, los papás, fathers, los abogados, lawyers, los profesionales de salud, healthcare professionals, los hindúes, Hindus, los budistas, Buddhists, incluso los gnósticos y los ateos. Gnostics, and atheists. Todo el mundo tiene palabras sobre Dios. Everybody has words about Tiene God. un punto de vista acerca de Dios. They have a point of view about God. Por lo tanto, todo el mundo es un teólogo. Therefore, everybody's a theologian. Recuerde, la pregunta es esta. Remember, the question is this, No es si somos teólogos, not that whether we are theologians or not, sino si somos buenos o malos teólogos. but it's if we are good or bad theologians. Su servidor es un teólogo, Myself, I'm a theologian, pero todavía estoy en proceso de ser un buen teólogo. but I'm also in the process of becoming a good theologian. Así que me gustaría que hiciéramos algo práctico entre nosotros. So why don't we do something practical today amongst us? Yo quiero que una persona en español y otra en inglés I want a person in Spanish and another one in English puedan responder lo que va a aparecer aquí enfrente en su pantalla. could respond to this that's going to show up here in the front. Y que usted pueda decir, mi nombre es, You y can da say- su nombre, My name is, and then give your name, y diga, y soy un teólogo. and I am a theologian. Un voluntario en español y otro en inglés. Volunteer, Spanish and English. Sí. En español. Español. Amén. Eso. Como que nos pesa un poco, ¿verdad? La palabra. It's kind of heavy. Pero On us. eso es lo que somos. That's what we are. Ahora, ¿por qué es importante ser un buen teólogo? Número 2. Now, number 2, why is it important to be a good theologian? Primero, en primer lugar, porque una buena teología nos ayuda a conocer a Dios correctamente. Because a good theology helps us understand God and know God correctly. No podemos amar a un Dios que no conocemos. We can't love a God that we don't know, Y muchas personas tienen ideas equivocadas acerca de Dios, and many people have wrong ideas about God porque no tienen una teología bíblica de Dios. because they lack a biblical theology about God. Amado hermano, si tienes una buena teología, If you have a good theology, serás un buen cristiano. you will be a good Christian. Si tienes una mala teología, serás un mal cristiano. If you have a bad theology, you're going to be a bad Christian. Una mala teología destruye vidas. Bad theology destroys lives. La ignorancia doctrinal no es inocente, Doctrinal ignorance is not innocence. or es innocent. peligrosa. It's dangerous. Una mala idea acerca de Dios produce una vida equivocada. A wrong idea about God produces a wrong life. Le quiero dar algunos Let me ejemplos. give you several examples. Si una persona cree que Dios no es santo, If a person believes that God is not holy, vivirá en pecado sin temor. they're going to live with sin without fear. Si cree que Dios no juzga, If they believe that God doesn't judge, vivirá sin arrepentimiento. he's going to live without repentance. Si cree que Dios existe solo para hacerlo feliz, If they think or believe that God exists only to make them happy, vivirá centrado en sí mismo. he's going to live centered on himself. Una mala teología crea un Dios falso A bad theology creates a false God, y un Dios falso produce una vida falsa. and a false God produces a false life. Muchos dicen amar a Dios, Many claim to love God, pero aman un Dios que no existe, but they love a God that doesn't exist, creado en sus mentes. created in their own minds. Tienen una teología falsa de Dios, They have a false theology about God. un Dios que no castiga, A God that doesn't punish, un Dios que no exige santidad, a God that doesn't demand holiness, un Dios que salva a todos, a God who saves everyone, un Dios que vive para servirlos. a God who lives to serve them. Amados, ese no es el Dios de la Biblia, That's not the God of the Bible. eso es mala teología. That's bad theology. Así que el punto importante no es ver si eres un teólogo o no, porque lo eres. So the key issue is not to find out whether you are a theologian or not. Y esta, You es are. esta es la centralidad del mensaje hoy. So this is the central issue of the passage or the sermon.
Lo importante es si tu teología es correcta o incorrecta, What matters is whether your theology is correct or not, porque lo que tú crees te forma. because what you believe shapes you. Tu teología permea tu vida Your theology permeates your life. y por eso es importante aprender buena teología. And so that's why it's important to know and understand the proper theology. En Oseas, el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6, Hosea 4:6. dice de esta manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. My people are destroyed for lack of knowledge. Nota que el pasaje no dice mi pueblo fue destruido por falta de emociones. Notice that the passage doesn't say my people are destroyed for lack of emotions. Mi pueblo fue destruido por falta de actividades. My people are destroyed for lack of activities. Mi pueblo fue destruido por falta de milagros. My people were destroyed for lack of miracles. El pasaje dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. It says my people are destroyed for lack of knowledge. Entonces, si queremos generaciones sólidas en la palabra, So if we want strong generations grounded in the word, viviendo y honrando la palabra, living and honoring the word, debemos nosotros hoy, el día de hoy, we Ser- must today ser conocedores de la buena doctrina. know good doctrine. Quiero convencerte de que seas un buen teólogo. I want to convince you to be a good theologian. En tu generación, el día de hoy, In your generation today, para que puedas pasar esa buena teología so you can pass on that good theology a la siguiente generación. to the next generation. La próxima generación de discípulos The next generation of disciples está esperando ser formada. is waiting to be formed. La iglesia del mañana necesita teólogos buenos, Tomorrow's church needs good theologians, fieles y humildes. faithful and humble, Pero eso comienza el día de hoy. but that begins today. Nos está esperando la siguiente generación, The next generation is waiting pero for debemos us, comenzar ya, amados hermanos. but we must start today. Así que la buena teología es importante, So the good theology is important, no solo porque nos ayuda a conocer a Dios correctamente, not only because it helps us know God correctly, sino también, número 2, but also because, number 2, porque a Jesús le importó la teología. because it mattered to theology. I mean, the good theology mattered to Jesus. Jesús reprendió la mala teología. Jesus rebuked bad theology. En Mateo capítulo 22, versículo 29, Matthew 22:29, los saduceos que negaban la resurrección the Sadducees that neglected or rejected the resurrection, se acercaron a Jesús con el caso de una mujer que fue esposa de 7 hermanos they approached to Jesus regarding a circumstance of a man y that, ninguno de ellos trajo descendencia. that was married to several men, and a woman who was married to several men, and they Con esta- didn't have children. Ya, con esta historia intentaban ponerlo a prueba, And with this story, they try to test him, preguntándole, asking him, en la resurrección, in the resurrection, ¿de cuál de los 7 será ella esposa? which of the 7 will she be a wife to? Y en el versículo 25 Jesús le responde, And in verse 25, Jesus responds, están equivocados, you are mistaken por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. for not understanding the scriptures or the power of God. Ven ustedes cómo Jesús confronta doctrinas falsas Jesus confronts false doctrine a los fariseos, to the Pharisees, a los saduceos, to the Sadducees, a los escribas, to the scribes, las tradiciones humanas. men tradition. Amados, Jesús fue profundamente teólogo. Jesus was a profound theologian. Ahora, Jesús se empeñó en la buena teología con sus discípulos. He wanted to have a good theology with his disciples. A él le importó enseñarles buena teología a sus discípulos. It was important for him to teach good theology to his disciples. Que es buena doctrina It's good doctrine, bíblica. biblical. Lucas 24, 25 al 27, Luke 24, en- 25 through 27. encontramos a 2 discípulos caminando por el camino a Emaús, We have the 2 disciples walking to Emmaus, tratando de darle sentido a todo lo que acaba de suceder en Jerusalén. trying to make sense of everything that just happened in Jerusalem. Jesús los saluda, Jesus greets them. aunque no le reconocen, They don't recognize him.
y les pregunta de qué estaban hablando. and asks them what they're talking about. Ellos relatan los eventos confusos que han ocurrido desde la crucifixión. So they recount the confusing events that happened at Jerusalem with the resurrection. Pero vean cómo crucifixion. Lucas señala que Jesús responde, cómo Jesús responde en estos versículos. But look how Jesus responds to the men in the following El versículo verses. 25 dice, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera por todas estas cosas y entrara en su gloria? So Luke 24, verses 25 and 26, the word of God says, and he said to them, O foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken, was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into glory? Y el versículo 27 es importante. And verse 27 is important. Comenzando por Moisés And beginning with Moses y continuando con todos los profetas. and all the prophets, Vea lo que hizo con ellos. Les explicó lo referente a él en todas las escrituras. he interpreted to them all that the scriptures, all the scriptures that the things concerning himself. En respuesta a su confusión, Jesús da a estos discípulos una lección de teología bíblica. So in response to these disciples, Jesus gives them a lesson in theology, En una caminata de un poco más de 4 millas, in a walk that took over 4 miles. que habría demorado algo más o menos de 2 horas, It might have taken about 2 hours. él les enseña la doctrina de Cristo en el Antiguo Testamento. He teaches them the doctrine of Christ in the Old Testament. Ellos conocían las profecías del Antiguo Testamento, los discípulos lo conocían. The disciples knew the Old Testament prophecies. Lo que necesitaban era una perspectiva mejor y más profunda de esa teología. What they needed was a more profound perspective on that theology. Así que Jesús les da, ¿verdad?, un lente organizacional sobre la revelación que ya tenían ellos. So Jesus gives them a more of an organized lens for the revelation that they already had and believed. Ahora, esto es importante. Cuando hacemos teología, Now this is important. When we do theology, nuestra tarea no es agregar lo que Dios ya ha revelado en las Escrituras, our task is not to add anything to what has already been revealed in the scriptures, sino ordenarlo, entenderlo. but to put it in order to understand it. La teología no añade cosas nuevas, Theology doesn't add new truths. simplemente nos da una forma, ¿verdad?, exhaustiva de entenderla mejor desde Génesis hasta Apocalipsis. It just helps us understand the scriptures in a more comprehensive way from Genesis to Revelation. Así que la teología clasifica las ideas, ¿verdad?, en categorías y proporciona etiquetas útiles, ordena las relaciones y los eventos desde una perspectiva más profunda, más alta. So what theology does is it sort of categorizes the ideas, it sort of puts labels on things and organizes relationships and events from a higher perspective. Hoy en día no tenemos la excusa de no estudiar, amados hermanos. We don't have any excuse anymore to not study. Tenemos muy buenos libros We de have- teología, Very good books on theology, teología sistemática, systematic theology, que nos podrían ayudar a ampliar nuestro conocimiento bíblico. that could help us deepen on our understanding of theology. La teología sistemática de Wayne Grudem o de Louis Berkhoff. So, for example, Wayne Grudem, systematic theology, or hay Louis otros Berkhoff muchos más. and others. Ahora, amados hermanos, ser un buen teólogo es importante no solo porque nos ayuda a conocer a Dios So, being a good theologian is not only important because it helps us understand God, y porque a Jesús le importó que sus discípulos aprendieran una buena teología, and because Jesus cared about his disciples knowing good theology, sino que también la buena teología es importante porque, número 3, te transforma la manera de vivir. but it's also important because it transforms your way of living. O sea, la teología forma la vida. So, good theology forms your life. La teología no es solo el estudio de palabras, It's not just studying words, sino que es una vida completa. it's a way of living. Uno de los mayores conceptos erróneos sobre la teología es que algo que se aprende en un aula o a través de la lectura de un libro solamente se aprende ahí.
One of the wrong beliefs about theology is that it's only a thing to learn in the classroom. Escuche esta palabra, esta frase. Los cristianos no solo aprenden teología, Listen to this word. Christians not only learn theology, ellos hacen teología, they do theology. practican teología. They practice theology. Así que en nuestra generación se está levantando una teología correcta en la mente, So our generation is growing up in sound theology, pero no encarnada en la vida. but it's not incarnate in the living. Hay mucho conocimiento, There's a lot of knowledge, pero poca santidad. but very little holiness. Cabezas llenas de doctrina, Heads full of doctrine, pero corazones vacíos de devoción. but hearts that are empty of devotion. Jonathan Edwards dijo esta palabra. Jonathan Edwards said this. La verdadera teología no solo ilumina la mente, sino quebranta el corazón. True theology not only illuminates the mind, but it also breaks the heart. Y yo quiero compartirle algunas frases a continuación que mi propósito es que puedan llegar a tu corazón. I want to share a few quotes that I want to hopefully pierce the heart with these. Ortodoxia sin obediencia produce cristianos informados pero no transformados. Orthodoxy without obedience produces informed Christians, not transformed ones. Muchos conocen los atributos de Dios, pero pocos viven en temor de Dios. Many know the attributes of God, but few live in the fear of God. Tenemos teología reformada en los labios, pero no reformada en la vida. We have reformed theology on our lips, but not in our lives. Grandes confesiones, pero pequeñas convicciones. We have great confessions, but small convictions. Conocemos la soberanía de Dios, pero no nos sometemos a la autoridad de Dios. We know God's sovereignty, but we don't submit to his authority. Tenemos una buena teología en el sermón, pero mala teología en la vida. We have a good theology in the sermon, but a bad theology in our life. Es como aquel pastor que impresiona desde el púlpito, ¿verdad? El domingo, It's like that pastor that he impresses upon people on Sunday, pero contradice su mensaje el resto de la semana. but contradicts his message throughout the week. Predican con claridad el domingo, pero viven con contradicción durante la semana. He preaches with clarity on Sunday, but he lives with contradiction throughout the week. Mira lo que dice Eclesiastés 12:12. Look at Ecclesiastes 12:12. Este pasaje atravesó mi corazón. This passage pierced my heart. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. My son, beware of anything beyond these. Of making many books, there is no end, and much study is a weariness of the flesh. Ahora, ¿cuál es el propósito del autor de este libro de Eclesiastés en el versículo 13? So what's the purpose of this writer we see that in verse 13? La conclusión, cuando todo se ha oído, es este. The conclusion is this. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, So to fear God and to keep his commandments, porque esto concierne a toda persona. for this is the whole duty of man. La palabra concernir quiere decir es lo más importante, lo que importa. This is saying what matters the most. Así que, amado hermano, la teología no se hace de forma exclusiva o especialmente en el aula. So theology is not just confined to a classroom. Se hace en la vida cotidiana, We do it in the daily life, en cada minuto, en cada día. every minute of the day. Estamos haciendo teología cuando predicamos. We do theology when we preach. Hacemos teología cuando oramos. We do theology when we pray, Hacemos teología cuando cantamos. when we sing, Pero también hacemos teología cuando trabajamos, but also when we work, cuando nos tomamos unas vacaciones, when we take vacations, cuando cuidamos un padre anciano, when we care for parents, cuando luchamos contra el pecado, when we're fighting for sin, cuando criamos a los hijos, when we're raising our kids, cuando lloramos la pérdida de un ser querido, when we're grieving the loss of a loved one, cuando usamos nuestro dinero when we're using our money, y a medida que envejecemos. and as we age. Todo es teología.
Everything is theology. Es un estilo de vida. It's a style of living. Eres un teólogo y siempre estás haciendo teología. You're a theologian and you're always doing theology. Así que la teología no es solo para académicos. And so theology is not just for scholars. En pocas palabras, In short, la teología es parte de una vida que se vive bien. theology is part of a life well lived. La teología nos ayuda a vivir bien toda la vida. Theology helps us live good throughout our lives. Ahora un resumen hasta aquí. So let's have a summary now. ¿Qué es la teología? What is theology? Palabra sobre Dios. Words about God. ¿Quién hace teología? Who does theology? Todos. Everyone. ¿Qué hace la teología en nosotros? Organiza las verdades bíblicas. Theology organizes the biblical truths. Ahora, ¿por qué importa la teología? Porque nos hace vivir bien. Now, why does theology or doctrine matter? Because it helps us live well. El punto número 3 y último, And point number 3, and the last one, ¿cómo podemos ser buenos teólogos? how can we be good theologians? ¿Por dónde empezamos? Where do we start? La teología se hace bíblicamente en oración, en adoración, en humildad y juntos en comunidad, pero primero, número 1, la teología debe ser bíblica. So first of all, it must be done biblically. El objetivo de la teología cristiana es reflexionar en la revelación de Dios, amados hermanos. The purpose in theology is to reflect God. Una teología que no medita en la escritura deja de ser teología cristiana. Theology that is not grounded in Scripture ceases to be a Christian theology. Así que los teólogos cristianos moldean sus palabras y pensamientos conforme a las escrituras. So Christian theologians shape their words, their thoughts, and their worship grounded on Los who God is. discípulos de Jesús nunca se gradúan en la escritura. Disciples of Jesus never graduate from Scripture. Así que la escritura es la razón de ser de la teología. So Scripture is why theology exists. Volvemos una y otra vez a la palabra So we return to Scripture once again. y debemos ir a Dios en su palabra porque Él nos encuentra a través de su palabra. So we must go to the Word or God through the Word because we find God in the Word. Él se revela a través de su palabra He reveals Himself in Scripture. y ahí podemos conocer tal como Él es. And we can know God for who He is there. Ahora debemos tener cuidado con todo lo que suena a Biblia. So we got to be careful, though, about anything or everything that sounds like the Bible. Charles Spurgeon dijo esta frase: Spurgeon said this: discernimiento no es saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. discernment is not knowing the difference between right and wrong. Es saber la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto. It's knowing the difference between right and almost right. Así que debemos tener cuidado con eso. So we got to be careful with that. Así que la teología no solo debe ser bíblica, So theology is not only about being biblical, sino que también debe hacerse en oración. Número 2. but number 2, it must be also done in prayer. La teología empieza y termina en oración, mis amados. Theology begins and ends in prayer. La teología se hace mejor cuando se hace de rodillas, pidiéndole a Dios, Theology is best done when done in our knees, pidiéndole el poder del Espíritu que despierte nuestros corazones, asking the Holy Spirit to awaken our spirits, que despierte nuestras mentes a la persona y a la obra de Cristo en las Escrituras. to awaken our hearts and minds to the person and work of Christ in the Scriptures. Así que en oración empezamos a ver a Dios y a nosotros mismos como corresponde. And it is through prayer that we begin to see God in ourselves as we should. Así que antes de abrir las Escrituras para leerlas, estudiarlas y meditarlas, So before opening on the Scriptures, to read them, to study them, and meditate on them, debemos clamar como el salmista en el Salmo 119, 18. we should cry out like the psalmist in Psalm 119? 119 verses 18. 18. 18. Abre mis ojos para que vea Open my eyes so that I may see las maravillas de tu ley. the wondrous things of your law. Y en el mismo capítulo, versículo 34, dice, And in that same chapter, verse 34, it says, dame entendimiento give me understanding para que guarde tu ley
that I may keep your law y la cumpla de todo corazón. and fulfill it with all my heart. Así que le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones And so we ask the Holy Spirit to illuminate our hearts y mentes oscurecidas para que podamos conocer a Dios de verdad. to illuminate our darkened hearts and minds so that we may truly know God. Alguien dijo que la teología sin oración probablemente es un intelectualismo lleno de orgullo. Somebody said the following: theology without prayer is likely an intellectualism full of pride. No podemos conocer a Dios a menos que Él se dé a conocer a nosotros. We can't know God unless He allows Himself to be known by us. Por eso oramos, mis amados. And that's why we pray. La teología no solo debe ser bíblica, número uno, y número dos, hacerse en oración, sino también la teología debe realizarse en adoración. So, number one, theology must not only be biblical, it must be done also in prayer, but number three, it must be done in worship. Y no voy a profundizar mucho en esto porque más adelante vamos a tener un tema sobre este punto. I'm not going to go deep into this because later on we're going to talk about this. Pero solo quiero decirles que la teología no está destinada a hacernos más solamente teólogos o más teólogos, So, theology is not to make us more of theologians, sino más adoradores y amadores de Dios. but more worshipful, and increase our love for God. La teología es claramente relacional, no debe ser información monótona. Theology is relational. Doesn't have to be monotonous. Así que la teología y la adoración no son enemigas, So theology and worship, they're not enemies. son dos hermanas tomadas de la mano. They're two sisters held by the hands. Así que la doctrina y la doxología se alimentan mutuamente. So doctrine and doxology feed each other. Así que, ¿cómo podemos hacer teología? So how can we do theology? Número uno, bíblicamente. Número dos, en oración. Number one, biblical. Number two, in prayer. Número tres, en adoración. Number three, in worship. Y número cuatro, en humildad. And number four, in humility. Los teólogos nunca presumen, amados hermanos. Theologians never boast. Con la teología estamos haciendo más que tan solo aprender una habilidad. Theology is more than just an ability. Somos teólogos humildes porque no podemos conocer a Dios a menos que Él se dé a conocer a nosotros. We cannot do theology or know God unless He reveals Himself to us and He makes Himself known to us. Así que todo conocimiento es dado por Dios. So all knowledge about God is given by Him. Es un acto de gracia que Dios nos da conocerle a Él. It's an act of grace by God to allow us to know Him. Conocer a Dios es conocer la gracia. Knowing God is knowing God's grace. Por lo tanto, conocer a Dios es crecer en humildad. And so knowing God is also growing in humility. No hay lugar para el orgullo en la teología. There's no place for pride in theology. Toda teología debe estar marcada por una humildad impulsada por el Espíritu Santo. All doctrine must be Debe estar marcada por una humildad marked by humility, produced, impulsada. motivated by the Espíritu. Holy Spirit. Yeah. Yes. Si tu escucha esto. Si tu teología te está llevando al orgullo, So if your theology is leading you to pride, deséchala get rid of it y obtén una teología mejor. and get a better theology. Si tu teología te está llevando a una humildad más profunda, But if it's leading you to a deeper humility, entonces sigue adelante, then go forward porque estás siendo transformado a la imagen de Cristo, because you're being transformed into the image of Christ, que es la meta de toda teología. which is the purpose and end goal of all theology. Por último, pero ciertamente no menos importante, Last, but certainly not last. número 5. La Not teología, least. Last but not least. Sorry. la teología no está destinada a hacerse sola, sino juntos en comunidad. So theology is not meant to be done alone, but in community. Dios te ha dado un contexto, una comunidad y relaciones por una razón. God's giving you a community and a context for a specific reason.
Así que Dios te está llamando a involucrarte teológicamente en tus relaciones. So God's calling you to engage yourself with other relationships. Esposos, hermanos y hermanas, padres e hijos, vecinos y amigos son llamados a la tarea de hacer teología juntos. So husbands, brothers, sisters, parents and children, neighbors, friends, they're all called to this task of doing theology together. No existe tal cosa como un teólogo que sea llanero solitario. There's not a lone ranger in theology. De ahí surgen las herejías. That's where the heresies come out. Cuando hacemos teología juntos, estamos testificando la verdad ordenada de Dios When we do theology together, we're testifying to the God-ordained truth y la necesidad de que nos necesitamos unos a otros. and to the truth that we need each other. Ninguno de nosotros es suficiente, amados hermanos, para la tarea teológica como individuo. None of us is sufficient for this theological task as an individual. Pero cuando nos reunimos para hacer teología, aprendemos los unos de los otros. But when we gather together, to do theology, we are learning from each other. Gracias al Señor por su iglesia. So praise the Lord for His church. Yo quiero leer Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 9. Nehemiah 8, verses 1 through 9. Y vamos a leerlo parte en español y luego el pastor Isaac lo va a leer en inglés. So we're going to read part in Spanish and then I'm going to read it in English. No sé cómo voy con el tiempo, hermano. Well, how's the time? Voy bien. Question. Are we good on time? Ok, muy bien. Porque todavía me faltan como 40 minutos. So there's still like 40 minutes left. Nehemías 8, del 1 al 9, dice, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El versículo 4, está pasando en inglés también, ¿verdad? Aquí al frente. Versículo 4, ve lo que dice. El escriba Esdras, versus 4, el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. 5, versus 5, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Versos 9, versículo 9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. No sé si sea necesario que lo lea Isaac o pudieron verlo enfrente. Were you able to read it in English or do we have to read it? Thumbs up? That's You fine. read it? Okay. Okay, let's go ahead. Amados hermanos, lo que vemos aquí en este ejemplo, So what we see in this example, esto sucede cuando la palabra es expuesta con claridad, this happens when the word is exposed with clarity, con prontitud, promptly, pero sobre todo con exactitud, but above all, accurately, con el poder de Dios. with the power of God. Vea el versículo 8. Look at verse 8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. And they read from the book of the law of God, interpreting it and giving the sense so that they understood the reading. Amados, la palabra de Dios no es simplemente información, es vida. The word of God is not simply information, it's life.
trae vida al pueblo de Dios. It brings life to the people of God. No solo instruye la mente, So it doesn't only inform the mind, vivifica el alma. it enlivens the soul. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Jesus said, my words are spirit and they are life. Donde la palabra es proclamada fielmente en un púlpito, Where the word is faithfully proclaimed in a pulpit, la vida espiritual florece. spiritual life flourishes. Donde la palabra se abandona, Where the word is abandoned, la iglesia comienza a morir. the church begins to die. Jesús dijo que sus palabras son vida porque por medio de ellas Dios regenera, despierta el corazón, produce fe. So Jesus said that his words are life because through them, through the words, God regenerates, he awakens the heart, and produces Produce faith. fe. Ya. La iglesia no vive por emociones, The church doesn't live by emotions. vive por la palabra. It lives by the word. Amén. Amen? Concluyo con esto. And let's conclude with this. Ser un buen teólogo, Being a good theologian, tener una buena teología, have a good theology, te llevará, leads you to, número uno, a protegerte del error. number one, protect you from error. Efesios 4:14. Ephesians 4:14. Entonces ya no seremos niños, Then we will no longer be infants, sacudidos por las olas tossed back and forth by y the waves, llevados de aquí para allá and blown here and there por todo viento de doctrina, by every wind of doctrine, por la astucia de los hombres, by the cunning of men, por las artimañas engañosas del error. by their deceitful scheming. Y número dos, And number two, te va a ayudar la buena teología a defenderla correctamente. good theology is going to help you defend it correctly. Primera de Pedro 3:15 al 16. 1 Peter 3:15 and 16. Sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. But in your hearts, sanctify Christ as Lord. Y escucha esto. Listen to this. Estando siempre preparados para presentar defensa Always being prepared to make a defense ante todo lo que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, Yet do it with gentleness and teniendo reverence, buena conciencia, having a good conscience, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados. so that when you're slandered, those who revile your good behavior in Christ. Amados, ser un buen teólogo, tener una buena teología, por último, te llevará, número 3, So number three, to have a good theology will lead you to a tener una iglesia viva, have a living church, sólida en la palabra. solid in the word. Una iglesia superficial nace de una teología superficial. Superficial church is birthed from a superficial theology. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias por este tiempo. Father, thank you for this time. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Ayuda a cada iglesia que está en este lugar. Help every church that is here. Levanta hombres que te amen y te adoren. Raise up men that will worship you and honor you. Llévanos a una teología, doctrina profunda. Lead them to a profound theology. Llévanos a tu palabra, Señor. Take us to your word. Honra los púlpitos con tu palabra. Honor the pulpits with your word. Ayúdanos a ser diligentes en ello. Help us be diligent in it. Gracias, Señor, por esto que tú nos has dado. Thank you for this that you have given us, Lord. Gracias por revelarte a nosotros a través de ella. Thank you for you revealing yourself to us through it. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, And we pray for this in the name that is above all names, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén.